Quiero presentarles a uno de los más grandes músicos de la historia del jazz de la Argentina. ¿Más grande de edad? No. Los más grandes de estatura. Eso es bravo, porque va a reemplazar a Ginóbili ahora en este, como dicen los españoles, Ginobili. Con él hemos tocado mucho tiempo, somos amigos desde toda la vida. Y tan amigos hemos sido que mi hijo se parece a él y el hijo de él se parece a mí. Vale decir, hay una especie de mimetismo entre las familias, no sé. Es algo así que hemos descubierto. Y nos sentimos muy orgullosos de eso. Un médico me explicó por qué, no me acuerdo ahora. Bueno, el señor Jorge Navarro en piano. Bueno, pretendemos haber dejado algún legado, no grande, absolutamente minúsculo, si se puede calificar así, porque yo en los últimos años, ya hace bastantes años, he escuchado músicos de otros países como Suecia, como Francia, como España mismo. España durante muchos años tenía un solo músico de jazz que se llamaba Tete Montoliu. En la actualidad hay una cantidad de músicos españoles de jazz que son fenómenos, que son muy buenos músicos, muy jóvenes. Es una tradición de Suecia tener grandes músicos de jazz. ¿Y por qué? Porque los músicos norteamericanos, sobre todo los músicos de color, viajaban en giras a Europa y tenían gran éxito, y muchos de ellos se quedaron a vivir. Muchos de ellos se quedaron a vivir en Suecia. Entonces los músicos suecos se enriquecieron enormemente, y pasó lo mismo con Noruega y etcétera. Pero en la actualidad, desde siempre el jazz dejó de ser una música, digamos, la música exclusiva o típica de los Estados Unidos, para pasar a ser música universal. O sea, cualquier músico de jazz del mundo puede tocar tan bien como un norteamericano. Y eso está comprobado. Y además se comprueba cuando ellos mismos nos llaman a algunos de nosotros para grabar con ellos. Y esas mezclas han sido fabulosas. Yo he tenido grandes experiencias con eso. Yo he grabado con Buddy DeFranco, he grabado con Clark Terry, con James Moody, y para mí han sido experiencias fabulosas.
lenguaje en sí del jazz que no tiene que ver necesariamente con las raíces del lugar. Sí, yo soy de lo que dicen que no, que el jazz es jazz y los que pueden decir, por ejemplo, que han aportado algo al jazz son los brasileros. Por ejemplo, los brasileros han aportado la bossa nova y también la música de Centroamérica, desde Cuba, pasando por Puerto Rico y República Dominicana, y ellos han aprovechado muchísimo y han mezclado jazz con ese tipo de música. Y Gillespie, por ejemplo, con su gran orquesta en los comienzos del bebop, en los años 45 al 50, con su gran orquesta, él tenía percusionistas latinos. O sea, él iba a las islas, a Puerto Rico, y contrataba a esos músicos para tocar los bongos, las timbaletas. O sea que yo no creo que el músico de un país demuestre su nacionalidad a través del jazz. Se es un buen músico de jazz o no se es un buen músico de jazz, simplemente así. Sin embargo, otro de tus cogeneracionales, como el Gato Barbieri, que se fue para Europa, que tuvo, digamos, una relación con Don Cherry, que por ahí le abrió puertas, con Carla Bley también, pero en un momento los mismos músicos de jazz le dijeron, pero vos sos argentino, vos tenés que mostrar tu música. Sí, sí, sí. Entonces, y ahí él empieza una experiencia diferente. Es una experiencia diferente, pero única. Fijémonos que fue el único, no hubo una escuela que siguiera ese camino del Gato. Yo toqué muchos años con el Gato Barbieri, antes que se fuera a Italia, como se fue primero, ¿no? Y él empieza a tocar, sí, chacareras, sí, pero siempre improvisando, o sea, tocando jazz con ritmo de chacarera. Y se han hecho este tipo de mezclas con ritmos, pero nada ha trascendido tanto como el tema de la bossa nova y la música tropical. El dúo era fantástico, no teníamos ni que ensayar, nos mirábamos, decíamos tal tema y parecía que lo hubiéramos ensayado toda la vida. Yo lo extrañé muchísimo cuando Babi falleció, para mí fue tremendo, me tuvieron que operar del corazón a los pocos meses que murió Babi. Tal fue la impresión que me causó su muerte. Lo sigo añorando y sigo pensando que ha sido el más grande de todos.
al jazz? ¿Qué te parece que le aportaba al jazz? Le aportaba la improvisación. Por ejemplo, el ejemplo más clásico es el de Stan Getz, que creo que fue uno de los primeros músicos que se dio cuenta que la música brasilera había que explorar ahí, había que explorar esa base rítmica, digamos, que nosotros en Argentina no teníamos, es decir, no tenemos una base rítmica muy rica, sacando algunas cosas del folclore como la chacarera, que fue lo que el Gato utilizaba, alguna baguala, pero es muy difícil. El músico norteamericano se enamoró de la bossa nova y Gilberto grabó muchísimo con Getz y ahí empezó toda una cosa que hasta nuestros días, los músicos norteamericanos siguen tocando jazz, improvisando, pero con la base de la bossa nova. En realidad
lo que es el jazz es un idioma universal, es como el Esperanto, que pretendía que se hablara en todo el mundo, que habláramos la misma lengua. Yo puedo tocar con un japonés y posiblemente no puedo ni decirle buenas noches ni cómo estás, y sin embargo nos sentamos a tocar, él toca el saxo o la trompeta o lo que fuere, y yo el piano, y tocamos, y podemos estar tocando toda la noche, y sin embargo no somos capaces de decirnos hola, porque no conocemos el idioma. Esa es la universalidad del jazz, que es fabuloso. El tiempo en que vivimos es un tiempo difícil, es un tiempo muy difícil, sobre todo, entre otros, para los músicos de jazz. Es muy difícil porque los boliches, como los llamamos nosotros cariñosamente, a los lugares donde tocamos, están cerrados, entonces la única posibilidad de tocar es en la enseñanza o hacer algún streaming. Yo hice un par de streamings con dudosa repercusión y tampoco me gustó tocar solo para una cámara. Es una cosa que es muy fría y yo no estaba uno no se pone nunca en clima para eso.
Estamos en una etapa dura. Yo acabo de cumplir ya voy a cumplir 81 años en enero. O sea que tengo una larga trayectoria con la música y con el jazz en particular, porque yo nunca llegué a tocar otra música que no fuera jazz. Yo comencé tocando jazz a los 16 años más o menos. Así que fíjense qué largo camino he recorrido de los 16 a los 80. Y he tocado con grandes músicos, no solamente de nuestro país, con los mejores, que tenemos muy buenos músicos de jazz, sino también con músicos de Estados Unidos, con los cuales he tocado y he grabado. Así que tengo una larga experiencia en el género. Habitualmente a la gente, cuando tocamos en vivo y no le gusta, nos tiran cosas, hortalizas, o demás frutas. En este caso no van a poder hacerlo. Bastante extraña esta manera de tocar sin público, nada más que para los simpáticos, las simpáticas personas que están a cargo de la grabación de esto. Así que bueno, con Arturo y yo estamos muy contentos de haber sido invitados para esto. Recién hicieron una nota hace un ratito y un periodista me hizo una pregunta que me aproveché para dar una contestación que creo que fue buena, no una contestación sino una pregunta. Él dice, ustedes le llegan a la gente al corazón, ¿por qué el jazz llega al corazón? Y a mí se me ocurrió que en realidad le llega al corazón a la gente porque nosotros la tocamos con el corazón. Es de corazón a corazón. El jazz no es una música que sale de acá, no sé por qué, de la víscera, ¿no? Es una música muy visceral. Entonces, cuanto más uno transmite eso a la gente lo recibe y lo devuelve. Y así se establece lo que se estableció en su lugar. En el boliche que hemos armado ahora, le toca el turno. ¿Por qué no vas al bajo? ¿Cómo no vas a tocar? Porque resulta que Remus está enfermito y no pudo venir. Entonces el Negro González, esto es muy común, ¿no? Va a ir al bajo. Y Jorge Navarro en piano y Pocho Lapuble en batería y un trío. Un balsecito me prometiste, ¿no? Así es.
Bien, muchachos, bien, muy bien. If I had told her that I loved her, she would have stayed till who knows when. But I guess she couldn't understand it when I said I wanna be a friend. Because a friend would never doubt you or ever put you uptight. And now I wonder what she's doing tonight. Oh yes, I wonder what she's doing tonight. Oh, I wonder what she's doing tonight. La 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 la. La 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 la. Yo viví en Estados Unidos durante la década del 70. Fuimos de acá con un grupo que se llamaba Sound and Company. Y era un grupo, no era absolutamente jazz, era un jazz un poco mezclado con pop, un poquito más comercial, y hacíamos covers de temas muy famosos. Y nos fue muy bien, estuvimos trabajando durante muchísimo tiempo y recorriendo el país. Yo conozco más Estados Unidos que la Argentina, realmente. La he recorrido de arriba a abajo y saqué una experiencia fundamental. Aprendí muchísimo, viendo otros artistas, codeándonos con otros artistas. Tocamos en Las Vegas, tocamos en Nueva York, grabamos en Nueva York y en Filadelfia, y fue una experiencia muy rica para mí. Y no me quedé, tenía problemas con los papeles, yo tenía la visa que se iba renovando, llegó un momento que ya no se renovaba y no hice demasiado esfuerzo por quedarme. Tenía a mis padres viejitos y bastante enfermos, así que decidí volver. Pero yo había tenido otra oportunidad anteriormente a esa. Yo había acompañado a Ella Fitzgerald en una visita que ella hizo en el año 1960, creo. Yo tenía 20 años y bueno, toqué con ella en una jam session. Yo estaba tocando y ella se puso a cantar y le gustó mucho cómo yo tocaba y cómo cantaba Sergio Mianovich, otro grande. Y cuando terminamos de tocar nos llevó a la mesa, que estaba el gran Norman Granz sentado en esa mesa, y a su secretaria nos tomó los datos. Ella quería llevarnos a Estados Unidos a Sergio Mianovich y a mí. Así que yo tuve una oportunidad cuando tenía 20 años. Después volví a Estados Unidos ya con 30 y pico de años. Esa invitación de la Fitzgerald no la tomé, realmente no me animé. Era muy joven, no estaba muy bien, digamos, emocionalmente como para aceptar semejante cosa. Pero fue algo maravilloso para mí, que nunca olvidaré.
vamos a hacer un tema ahora de un gran compositor argentino, no reconocido, como suele suceder por estas tierras, sino mucho más conocido en los Estados Unidos, donde estuvo radicado. Es el único en el mundo, es el único de los músicos de jazz o compositores de jazz argentinos que figuran en el Real Book, que tiene sus temas en el Real Book. Tiene más de 30 versiones de un tema de él que se llama Some Time Ago. Lo grabó Tony Bennett, lo grabó Bill Evans, lo grabó Jim Hall, lo grabó Art Farmer, no sé cuántas. Los más grandes músicos de jazz grabaron sus temas. Murió hace unos años, no hace mucho, ahora unos 5 o 6 años que falleció. Fue un querido amigo nuestro y es muy lamentable en el estado en que murió, en plena pobreza, y después de haber sido un hombre tan exitoso en su creatividad. Se llamaba Sergio Mianovich y de él vamos a hacer un tema. Gracias. Era el tío de Sandra Mianovich. Vamos a hacer un tema de él que se llama Love and Deception, Amor y Decepción. ¿Qué tenía Sergio Mianovich en su música? ¿Qué tenía para aportarle al mundo? Sergio era un compositor extraordinario. Sergio compuso muchos temas, muchísimos. Yo tengo una carpeta de temas de Sergio que él me regaló y me dedicó. Para mí es un orgullo fantástico, la guardo como un tesoro. Y todo el mundo grabó temas de él, desde Bill Evans hasta Tony Bennett, pasando por, la misma Ella Fitzgerald grabó algunos temas de Sergio. Sergio era un gran compositor. Cantaba, pero su fuerte no era, digamos, no era un gran cantante, pero era un decidor de sus propios temas y los decía muy bien y los vendía muy bien. Y yo creo que lo que le gustó a ella fue, además de la manera de ser de Sergio, que era un caballero, le gustaron los temas. Cada vez que toco algún tema de Sergio, hago un pequeño speech antes de tocarlo y hablo un poquito de Sergio, el gran talento no reconocido, porque no fue conocido a nivel popular, ni siquiera entre los músicos de jazz, más o menos sí, de nuestra época, pero él era también de un carácter muy apocado, era apocado, era tímido, y él era incapaz de pedirle a uno que tocara sus temas. Era así, un caballero, pero no fue reconocido. Es una lástima. Por eso la gente de mi generación creo que estábamos haciendo simplemente dándole el lugar que él merecía, es decir, tocando sus temas. Y a mí me divierte mucho tocar los temas de Sergio.